Hola Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Buenas, ido? Ferchito. Bien, ¿Qué gracias, hermano, y cuentas? su merced. Bien, bien, Me- bien, gracias a Dios. Todos los días me- con la actitud, todo conectado. ¿Cómo estás tú? Amén. De lo mismo, hermanito, con la actitud, no faltan a veces las situaciones, pero siempre Sí, con la mano de Dios que nos refresca, que nos anima para todo lo que nos pone día a día. sí, sí, hay situaciones que de pronto son manejables, pero hay otras situaciones que hay que entregárselas a Dios, porque para nosotros Sí, son de alguna manera imposibles, ¿sí? Entonces sí, cuando sí, hay una parte en la palabra cuando Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Solo tenía una sí, vara, solo tenía una sí, vara. Y él en ese momento, simplemente tengo una vara, listo, coja la vara, levante la mano y ¡fum! Se abrió el mar en dos. Entonces hay momentos donde sí esperamos que Dios intervenga. sí, así es, así es. Pronto situaciones de salud, situaciones que uno sabe que solamente Dios puede solucionar esos eventos. Eso es verdad, eso es cierto, y precisamente eso que tú estás diciendo tiene que ver mucho con el tema que queremos hablar hoy, Súper. sobre la meritocracia. Porque es que la Meritocracia. meritocracia, sí. Ok, La es un término bien interesante. Sí, es un Qué es la término. meritocracia? Mira, la meritocracia, la gente lo confunde como lo que me merezco, por decirlo así, es que yo me merezco. Pero la meritocracia en realidad es un sistema de gobierno, un sistema de administración, donde, por ejemplo, en el sistema de gobierno, solo personas capacitadas pueden ejercer cargos públicos y de gobierno. O en una empresa, solo las personas que cumplan con ciertos perfiles pueden ejercer cargos de poder. Estamos hablando de los cargos que direccionan, que manejan un país, que manejan una empresa, que Sí, manejan una ciudad, una entidad. La meritocracia dice que son personas que deben estar capacitadas y cumplir con las características para poderlo hacer. sí, Y sí, esa meritocracia se ha vuelto tan famosa y se nos ha vuelto tan real que hemos perdido la gracia de Dios por eso. sí, Y la meritocracia está inundando las iglesias. ¿Sí? sí, Entonces, al inundar las iglesias, se está volviendo más importante la vara en la mano, como lo que tú dijiste, Moisés. sí, El que el no tenga rejo. la vara no puede. ¿Sí? Sí, Y resulta que Dios se valió de esa vara porque quiso, mas la vara no tiene el poder. ¿Sí? Dios se valió de esa vara porque quiso, porque era lo que Moisés tenía a la mano y dijo, con esto lo respaldo porque, ¿por qué? Porque Moisés no tenía las capacidades para hacerlo. sí, Así que Dios hizo, por su gracia infinita, que el mar se abriera en dos. sí, así Pero es. nosotros le estamos cerrando el mar a la gente, al creyente, a la persona que va a la iglesia, le estamos cerrando el mar exigiéndole la vara y no el poder de Dios en su vida. Así es. Sí, mira que yo también lo he visto mucho porque en muchas iglesias se ha cambiado realmente la visión de Dios por una estrategia. Y a la estrategia le ponen visión, ¿sí? Porque es que Exacto. una visión, por ejemplo, para mí una visión está en Mateo 28 que dice, id y haced discípulos, ¿sí? Bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, eso está en Mateo 28, que es como la gran comisión. Esa sí es una Sí, visión. sí, Y esa es así la es, visión de Jesús. Pero ahora las así personas es. quieren poner una estrategia y que tiene que ser así y dicen, esta es la visión. Exacto. Y entonces están amarrando el plan de Dios a esa estrategia y no la voluntad de Dios. Entonces, Sí, cuando amarran el plan de Dios a esa estrategia, te están diciendo que ese plan de Dios se cumple en tu vida si cumple los méritos. Entonces, por ejemplo, las iglesias han hecho algo muy curioso y es de empezar a, a medir
cuánto da la gente. Entonces hay un escalafón de los que ofrendan. Entonces estos están entre el grupo 10 de los primeros 10 que ofrendan de tanto a tanto, estos de tanto a tanto. Y asimismo lo sientan en los lugares de privilegio en las iglesias. Sí. Lo sientan por sus ofrendas, mas no por el corazón. Entonces ellos tienen méritos, es por el bolsillo, mas no por un corazón que agrade a Dios, un corazón lleno de gracia. Uno cómo se da cuenta que la persona tiene corazón de pastor o un corazón que ama a Dios por la gracia, porque tienen una gracia especial, algo que uno no puede explicar, pero que uno puede entender. ¿Sí? Sí. Yo no le puedo explicar a los demás, es que sobre la vida de Fernando Peña siempre había una gracia especial de Dios. Y él es un hombre que cuando entra a un lugar tiene un don de evangelización que Dios lo respalda y Dios le dio esa gracia especial. Yo no la puedo explicar a fondo, pero la puedo entender porque yo he andado contigo y te he visto entrar a lugares donde nadie se atrevería a predicar. Yo Sí. no lo haría, por eso. Entonces, y tú a veces ves en mí una gracia especial porque me lo has dicho de pronto para encontrar en lo profundo de la Biblia cosas creativas o algo que explica un poco más allá. Es algo que uno no puede explicar, pero sí se puede entender desde el corazón. Entonces, muchas personas las estamos midiendo dentro de las iglesias o por sus ministerios, o por su carro, o por sus finanzas, o por su belleza. Así es. ¿Sí? Que no, pues es pintoso, es bonita, pues bienvenido sea. Pero cuando vemos la persona humilde, que de pronto al sentido del gusto, que es algo subjetivo, Sí. no está dentro de nuestros perfiles de ser una persona muy, muy agraciada físicamente, ¿sí? Sí, así es. Si es una persona que de pronto económicamente está pasando por dificultades, si está pasando, entonces nos parece que no tiene los méritos, si no tiene los estudios, si no ha terminado el colegio, si no ha entrado a la... Entonces pensamos que no tiene los méritos para servirle a Dios o no tiene los méritos para que el plan de Dios se cumpla en su vida. Y se nos está olvidando que es por la gracia, no por los méritos. Pero también nos da miedo hablar de la gracia porque pensamos que la gente se va. Yo me acuerdo hace años con Fercho, cuando le servimos a Dios militando fuerte y éramos unos adolescentes bien jóvenes, Sí. hablar de gracia era prohibido. O sea, hablar de gracia era prohibido porque hablar de gracia era como usted quiere pecar. ¿Sí? Así es. Y se nos olvidó que la gracia es el regalo más hermoso que Dios tiene para nosotros Sí, porque claro. siempre seremos imperfectos. Siempre seremos imperfectos y nunca tendremos los méritos ni siquiera para llegar al cielo. Si nosotros llegamos al cielo es por gracia, no por méritos. Si Mira nosotros prosperamos. lo que tú estás hablando es bien clave, porque mira que aquí Sí. en 2 Corintios 12:9, Reina Valera 1960 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De buena gana me Debilidad. gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, es el favor Amén. de Dios en El personas favor. débiles como nosotros, que necesitamos de la gracia, Sí. y a diario necesitamos de su favor. ¿Sí? Y, Así es. y ahí es Así es. donde uno se da cuenta realmente que nos basta solamente su favor, su amor, su eterna misericordia. Y fíjate que en Salmos habla sobre la misericordia de Dios, que va de la eternidad a la eternidad. O sea, es un Dios de misericordia y que nos da de su poder y de su gracia. Así es. Amén. Y así es. Entonces lo que nosotros necesitamos es lo que tú dices, la misericordia de Dios, la gracia de los sueños para la gente quiere emprender ahorita, la gente quiere montar un negocio y la gente se empieza a meter tantas cosas en la cabeza, que es que si no diezmo, mejor dicho, me arruino, que es que si no ofrendo me arruino, que es que si no voy a la iglesia me arruino, que es que si la iglesia allí me queda más cerca que la otra, entonces me arruino. Y nos están colocando solo méritos, méritos, y no es por méritos, es mi fe ya es gracia. O Sí, sea, yo creo en Dios es gracias al Espíritu Santo, no gracias ni siquiera a mí mismo. La Biblia dice que el que nos convence es el Espíritu Santo. Así que si yo creo en Dios es incluso gracias a Él. La Biblia dice que Él fue el que nos buscó, no nosotros a Él. Porque nosotros no tenemos ni los méritos ni para encontrarlo. Después de que Él nos llama, es que ahí dice,
y busque mientras pueda ser hallado, porque es cuando Él ya nos convence en nuestro corazón. Así que no es porque uno tenga, uno puede ser el tipo con todos los estudios del mundo, uno puede ser el tipo con todas las cualidades del mundo, o la mujer con todas los privilegios y las características más importantes, pues, de las que todos soñamos porque la sociedad no las enseña. O sea, ¿qué nos enseña la sociedad? La sociedad nos enseña que uno tiene que hacer dinero, que uno tiene que vestir bien, que porque como te vistes te tratan. La sociedad te enseña que es que tienes que tener un título. La sociedad te enseña muchas cosas que sí, que las ha respaldado el marketing y se han vuelto muchas veces una presión sobre nuestras vidas. Una presión donde buscamos tener los méritos y no el favor de Y Dios. no el favor de ¿Sí? Dios. La sociedad nos ha generado una presión donde buscamos es el mérito de la sociedad, pero no el favor y la gracia de Dios. Y cuando uno busca primeramente la gracia de Dios, lo demás viene por añadidura. Lo Mira demás que viene por añadidura. aquí lo que tú estabas hablando, este versículo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en Ajá. tanto que está cercano. Entonces, buscarle porque Yes. su gracia está en todo lugar. Si hoy tú nos estás escuchando, si hoy tú estás de pronto, no sé, vas en el bus mirando este video o estás de pronto en la casa y estás escuchándonos, quiero decirte que Dios está cercano a ti. Solamente hay que entender que podemos buscarlo mientras Él puede ser hallado. Y este tiempo Él puede estar siendo hallado en la situación que tú estás viviendo, en tu Así situación es. familiar, de salud, emocional, y decirte que tú no estás solo, que Dios tiene un plan para Así tu es. vida y que Él te ama. Así es. Y mire, eso es un llamado que le digo a todas las personas creyentes que asisten Y algo sin también, llegar a tu pastor, que llegar a Dios. ¿Sí? A veces es más difícil uno llegar al pastor con la consejería que llegar a Dios. Y eso debe ser así. Eso no es que esté mal en una iglesia. Eso debe ser así. Porque si las personas les queda fácil llegar al pastor, se olvidan de Dios. O sea, la dificultad de llegar a tu pastor y poder hablar con tu pastor es para que te enseñes que tú el que necesitas buscar es a Dios, es a Él. total, Entonces hay 100%. mucha gente, sobre todo en las iglesias numerosas, hay mucha gente que de pronto es lejano al pastor principal, es lejano. Y se sienten mal por eso. Al contrario, qué bonito que usted ni se ha conocido el pastor principal, que usted más se aferra de Dios. Hay que buscar es a Dios, hay que Así es. buscar a Dios y hay que buscar su presencia y su favor. Lo demás es bonito, son relaciones sociales bonitas. O sea, chévere cuando tú te rodeas de buenas personas. O sea, chévere si eres amigo del pastor, chévere si eres amigo de los principales líderes, chévere si eres amigo, porque son relaciones bonitas. Pero eso no es o sea, pero tu bendición no es por los méritos ni de tus amistades ni de tus conexiones. Tus bendiciones son por gracia de Dios y punto. Así es. Así es. Mira, mira que todo lo que tú estás diciendo concuerda con lo que dice en Lucas capítulo 21 del 1 al 2. Dice, Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó dos moneditas, dice ahí, de muy Sí, poco valor. Como quien dice de pronto las que hoy tenemos de 50 pesos que tienen el oso. Las sí, sí, chiquiticas, las chiquiticas. Entonces sí. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces Amén. ahí concuerda mucho todo lo que tú estás hablando, porque aquí vemos que Dios ve el corazón, ve nuestra intención, ¿sí? Sí, Más de agradar a Dios que de agradar al hombre. Muchos de pronto dicen que por su camioneta, por su carro, por todo lo que dan, ¿sí? Por sus joyas, etcétera. Pero realmente sí, eso, como dicen por ahí la palabra, sepulcros blanqueados. Porque ahí es donde uno se da cuenta que Dios ve el corazón y Él quiere, como tú dices en este momento, es que lo busquemos a Él, no al hombre, no al pastor, no al líder, sino a Él, a Dios. Con Él es que tenemos que encontrarnos a diario y tener esa coinonía. Fíjate que hay una parte que me gusta mucho y es cuando habla de un hombre llamado Enoch, que dice, y sí, Enoch caminó con Dios y fue sí, traspuesto, o sea, no vio la muerte. ¿Por qué? Porque era amigo de Dios. exacto.
Y eso es, ¿ves? Entonces, qué chévere, yo pues te dije, vas a fluir mucho en esta conversación, porque lamentablemente mm, no estamos enseñando a las personas a que se acerquen a Dios. Porque, a ver, la cristiandad a veces uno la cristiandad la entiende como rompamos la religión, pero estamos metiendo mucha religión dentro de la Sí, cristiandad y se nos está olvidando esa conexión con Dios y ese amor con Dios. Ahora se predican más de las visiones, se predican más se predican más de las visiones, de las estrategias, de los milagros, de la prosperidad, y se nos olvida Jesucristo. así es. Se nos olvida que yo una vez leía con mi esposa en un devocional con mi esposa un libro que escribió Joel Osteen, Ajá. eh, y yo lo recomiendo mucho para parejas. Se llama Nuestra Mejor Vida Juntos. Es para hacer un devocional asistido. Yo esto le llamo devocional asistido porque no es para reemplazar su lectura bíblica diaria, no, sino que es una lectura diaria que enriquece mucho. Y él tiene ahí una parte que dice autosuficientes en la suficiencia de Dios. Sí, ¿Sí? tremendo, sí. Y eso es cierto. Mira, yo creo que algo totalmente contrario a la fe es la autosuficiencia. ¿Sí? Creer que el yo puedo, el yo salgo, el yo lo hago, eso es meritocracia. Es diferente decir, en la mano de Dios puedo, en la mano de Dios lo hago, con la mano de Dios lograré lo que es imposible para mí. ¿Sí? Así es. Con la mano de Dios me es posible, porque la mano de Dios no es, puede hacer de la vara que tengo al lado mi bendición, puede hacer de mis debilidades mi fortaleza, puede hacer de mis angustias mi mayor seguridad, pero eso es con la mano de Dios, no Así es por es. mis méritos. No, y mira que yo lo que te decía la otra vez, Dios es un Dios de ciclos, ¿sí? De pronto viene Jesús, de pronto, y empieza la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva inicia con lo que tú estás hablando hoy, es la esencia. Fíjate que la iglesia primitiva inicia en la familia, en las casas, ¿sí? Dios en este tiempo, yo creo que quiere que es que se enciendan altares, se enciendan los altares en el hogar, del hogar hacia el mundo. Porque muchas veces, o sea, este tiempo de la pandemia, Dios nos está prácticamente hablando y diciendo que Él quiere romper las paredes, que no dependamos de un lugar, que habitemos sin muros, ¿sí? Realmente que los muros están Sí, mandados a recoger. Hoy tú estás sí, en un lugar distinto, en una zona geográfica distinta a la mía, pero estamos conectados y sentimos a así, Dios, porque ahí donde hay dos o tres reunidos en su nombre está su presencia, está su perdón, su así es. salvación, su amor. Y eso es lo que siento que en este tiempo es que Dios quiere que vayamos a esa esencia, que vayamos al Dios que nunca nos va a rechazar, ¿sí? Venid Sí, confiadamente ante el trono de la gracia. Y eso es así es. lo que tú hablas es muy enriquecedor, porque nos está diciendo eso, que tenemos que llegar a buscar a Dios desde el hogar, a que nuestros hijos aprendan a orar, a que mi esposa, fíjate que orar en pareja abre las bendiciones del cielo, porque imagínate, Dios desde el Así es. principio pensó en la familia, pensó en Adán y Sí, Eva, y ellos, dice, se basó solamente en una pareja. Y ahí es donde uno entiende que Dios quiere hacer cosas grandes con la familia, con tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo. Tú que me escuchas hoy, de pronto hay situaciones que estás viviendo que tú no sabes cómo manejarlas. De pronto tú dices, no, mi hogar está destruido, no sé qué hacer. Pero Dios es un Dios de milagros, de imposibles, y sé que esta noche lo puedes encontrar. así es. Qué bendición. Y eso es verdad, Fercho. Mira, Fercho, hay otra cosa y es que tú decías y yo lo sentí ahí de la mano de Dios. En este momento hay una ley para reglamentar el trabajo en casa. Sí, ¿Sí? Entonces hablábamos algo con mi esposa en la noticia, algo que me causó mucha gracia que ella me decía, eso es tenaz para la gente, por ejemplo, que está acostumbrada a irse al trabajito y salir a las 6 y irse con los amigos a tomar algo y luego sí llegar a la casa. ¿Sí? sí, Entonces, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, para mucha gente va a ser complicado porque en la casa.
en la casa, o sea, ahora me toca en la casa y me levanto y estoy en la casa trabajando y son las 6 y ¿para dónde me vuelo si no, si no hay excusas, ¿no? Si no me tocó que... Y yo creo que ese es un llamado precisamente a empezar a valorar lo importante. Lo importante a veces no es con quién me rodeo, sino con quién edifico. Así es. ¿Sí? Entonces mucha gente, por ejemplo, mire, yo tuve un jefe, yo una vez llegué a una empresa con muchas expectativas, que eso cuando me compraron bombos y platillos de que me iba a ir muy bien. Pero resulta que con ese jefe no me entendí porque con él todo era con licor. Al tipo Sí. todo le gustaba era que fuera tomando trago y era un tipo muy capaz, o sea, era un tipo con mucha meritocracia, pero sin gracia de Dios. Sí. Entonces Sí. el tipo todo era licor, todo era trago, y Sí. pues yo no andaba para eso, entonces no me fue bien trabajando con él. A lo que quiero llegar es que muchas personas por estar cerca al jefe, por lograr méritos, pues se prestaban al licor, se prestaban a eso. Entonces la meritocracia, incluso la meritocracia puede llegar a confundir a las personas y olvidarse lo importante. Sí. Entonces creían que estaban haciendo méritos con el jefe, pero estaban tumbando los muros de su hogar. Así es. ¿Sí? Sí, Y así Dios, es. y yo creo que por eso es que también se está haciendo lo del tema del trabajo en casa, porque ya es un tema de aprender a valorar yo para qué trabajo, pues para lo importante, para mi hogar, para mi familia, para mis hijos, para dejar un legado. David estaba creando la base de Dios, llámeme lo que ese es el que tengo para rey. Y al otro día no era rey, le tocó pasar por muchas situaciones para ser formado. Estaba Pero, pensando pero, exactamente pero, lo mismo. pero David no tenía los méritos. David no tenía los méritos, David tenía la gracia de Dios. Y David fue imperfecto. Todo, por eso es que ahí me da risa porque cuando uno habla con toda la gente, ¿usted con qué personaje de la Biblia se identifica? El 90% te va a decir David, por sus pecados. Pues sí, pues todos somos pecadores. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, de los imperfectos también. ¿Sí? Dios Yes. es el Dios de nosotros cuando cometemos errores o cuando lo hacemos bien. Dios no cambia por nosotros por las muchas cosas que hagamos bien o por los errores que cometamos. Porque Dios no se mueve por mérito, Dios se mueve por gracia, por amor, por un corazón contrito y humillado. Un corazón que realmente le busque y un corazón que entienda que sin Él no es posible. Cometeremos errores, ese es el problema de los cristianos, que vendimos tanta santidad y tanta perfección que cuando la embarramos nos señala. Claro. Nos señala, No se conoce al Dios de porque, la gracia. porque nosotros predicamos meritocracia. Nosotros le enseñamos a predicar a la gente meritocracia, que tú vas a ser rico y millonario. Y si el plan de Dios no es que seas rico y millonario, pobre no, porque Dios no va a querer que seas pobre. Pero si el plan de Dios no es que seas millonario, sino que tengas una vida feliz, abundante, si el plan de Dios es que hagas a otros millonario, si el plan de Dios es que le sirvas a Él, pero ¿por qué todo el mundo cree que la bendición de Dios es ser millonario? Porque empezamos a creer que es por méritos, y no, no es por méritos. No es El por plan de mérito. Dios es un plan de gracia, es un plan perfecto. Es un plan perfecto, por eso dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y Agradable perfecta. y perfecto. No dice que es plata, plata y plata. Así es. Méritos, méritos y méritos. ¿Sí? Claro. Sí. No, es que usted va de mérito en mérito, ¿no? Usted va de gloria en gloria, no de mérito en mérito. Así ¿Sí? es. Sí, Y o la sea, gloria es para Dios. se tiende a confundir el tema Claro, realmente claro. con que es que la prosperidad solo es lo material. Y realmente la prosperidad es tener Exacto. paz en mi hogar, es tener libertad, digamos que de poder tomarme una huepanela en la casa con mis hijos. Y esto es una riqueza que muchas personas no tienen, ¿sí? Entonces, Exacto. esto es riquezas. Hay riquezas que no, digamos, hace poquito yo me vi una película con los niños. Uno de todas las películas aprende mucho, ¿no? Y vi esta película de Sí, Soul y entendí que de las cosas buenas que puedes sacar ahí es que las cosas pequeñas son las que más importan. Y a veces no valoramos el aire que entra por nuestros pulmones, a veces sí, no valoramos
ese momento en que nos comimos ese helado, ¿cierto? Sino que Sí, como que le damos más interés a otras cosas que no son tan importantes. Hay momentos y hay momentos que uno tiene que encontrar el amor a todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que esas pequeñas cosas, el abrazar a tu hijo cuando llegas del cole, cuando llegas del trabajo, que ahora es en la casa, de pronto sentarse con tu hijo a hacer una tarea, acompañarlo de pronto en una clase y ver cómo reacciona, cómo interactúa en su clase, ahí es donde uno se puede dar cuenta que esos pequeños momentos son los que más importan y son los que a ellos no se les va a olvidar. así es, así es. Porque además nos estamos volviendo una cultura tan llena de meritocracia que lo que tú dices, no valoramos comernos en helado, sino dónde no lo comemos. Sí, Entonces amerita una selfie, ¿sí? Amerita una selfie porque es que que se vea el letrero, no el helado, ¿sí? Y Dios nos dio la capacidad de sentir el sabor de un helado. no, y yo O vi sea, nos una tomamos foto, selfies en la tierra como si fuera lo máximo y se nos olvida que vamos para el cielo, que sí es lo máximo, ¿sí? sí. Y allá no van a ver selfies, ¿sí? Ay, ay, Entonces, eh, dale, dale tú, ¿cómo? dale tú. No, y es verdad. Entonces, estamos llenando tanto que si estoy en un lugar, o sea, yo retrato algo porque es el recuerdo con mi esposa y con mis hijos, como esa película del paseo, la que se van para Estados Unidos, que los cucalón dicen que las fotos son recuerdos. Sí, Y es verdad, para mí una foto es un recuerdo bonito, pero una foto no debe ser el tema de mostrar méritos, de hacer sentir a los otros 500 desconocidos que me siguen. ¿Sí? sí, O que tengo 800 en mis redes sociales y realmente conozco 10 15. Los demás por alguna razón están ahí, pero algunos uno ni sabe por qué los tiene uno ahí. Algo debió haber pasado, pero es eso, o sea, lo que tú dices, con Dios es valorar las cosas importantes. Por eso dicen que el que es fiel en lo poco y lo pone en lo mucho, así es. porque fue fiel en lo poco, o sea, y en lo poco uno no cree que tiene méritos, seguro, o sea, cuando uno está aguantando hambre, cuando uno está lidiando con las cosas duras, uno lo que menos se siente es que tiene méritos. Así es, sí. Y pero cuando uno es fiel con Dios, en ese momento donde uno siente que la vida de uno no tiene ni un solo mérito, es cuando Dios te va llevando a lo grande. Pero eso grande es donde uno se tiene que cuidar. Por eso la Biblia dice que el que está bien mire que no caiga, Así es. porque fue el corazón lo que fue llevado, no la personalidad. Entonces mi corazón no puede cambiar cuando esté en la mejor condición. Mi corazón tiene que seguir siendo el mismo, con todos los mismos defectos, Así pero es. el corazón tiene que seguir siendo el mismo, o sea, el corazón que ama a Dios, ¿sí? Ese Así es. corazón que ama a Dios, sí, chévere sentirse orgulloso de prosperar, de conocer, de poder entrar a lugares privilegiados, sí, eso, no vamos a tampoco ser hipócritas acá que, no, si hay algo malo es la pobreza, hermano, sí, no vamos a ser Sí, mentirosos, ¿sí? Pero qué rico entender que los privilegios que voy gozando en mi vida son gracias a la gracia y no a la meritocracia. así es. Entonces, bueno, esa es como la Bueno, reflexión de Iferchito. qué bueno, Camilín. Gracias, Camilito. Excelente tema, me gustó mucho. Chévere. Me gustaría cerrar con un versículo que me gusta y es este. Está en Juan capítulo 17 versículo 3 y dice, esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí, porque eres el único Dios verdadero y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Esta es una Amén. versión de traducción Latina. actual, pero si nos podemos a Sí. mirar esta traducción de Reina Valera eh, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, yo creo que la esencia de la vida es conocer, es valorar realmente esos pequeños momentos que uno dice, oiga, ¿dónde están mis 3.000 amigos del Facebook cuando estoy así en la mala, en la inmunda? Pero ahí es Sí. donde uno se da cuenta que uno siempre va a tener un amigo que va a estar con nosotros y es Jesús. Y eso es lo que hoy venimos a hablar, que la esencia es nuestra relación con Él, es conocerlo, experimentarlo y amarlo. Camilín, gracias, Camilito, gracias por este tiempo.
que de verdad que es especial y yo sé que muchas personas les va a ayudar de mucho. No, a ti por la invitación, Ferchito, y chévere que lo sigamos haciendo. Para los que le interesen, noche vamos a hablar de inteligencia artificial. Súper, Entonces, excelente, ¿sí? excelente. Para que lo miremos desde un punto de vista de la dice, te sean invitados. Pero bueno, yo me gustaría cerrar con una oración cortica. Yo sé que hay personas que de pronto nos escuchan Sí, y que les Ferchito. gustaría de pronto hacer una corta oración. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que están allí conectadas, por aquellos que nos están viendo, por aquellos que necesitan una palabra de aliento, por aquellos que necesitan un abrazo, una sonrisa y también necesitan saber de que tú eres Dios, Señor, y que tú les amas. Gracias por la vida de Camilo, su familia, su hogar, por cada familia representada en las personas que nos ven. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.